Hay vicios que se tienen que atacar desde su origen. Por ejemplo, el tema de las policías. ¿Cómo están las policías, licenciado Lorenzo Sánchez, en el tema, por ejemplo, de cadena de custodia? Ya no digamos muchas veces cadena de custodia, preservar el lugar de los hechos, que a nadie toque, que nadie altere, que nadie pisotee ahí el espacio. Después viene la cadena de custodia. Son dos puntos muy interesantes donde muchas de las veces inicia una averiguación previa y alterar la escena del crimen, por ejemplo, tratándose quizás de un homicidio, dejando una colilla de cigarro o una pisada de algún elemento, eso ya cambia el sentido de la investigación muchas de las veces, ¿no? Ya no tienes un probable responsable, a lo mejor ya tienes dos o tienes tres, ¿no? Entonces batallas muchas veces con la propia contaminación del área. ¿Están preparados nuestros agentes policiales para este nuevo sistema? Bueno, yo creo que se deben destinar una importante cantidad de recursos económicos para poder tener lo que denominamos la policía científica. Dos, adicionalmente, la gente del Ministerio Público deberá contar con peritos en las múltiples materias de la materia penal que son afines, odontología, ¿cómo se llama? Medicina legal, ingeniería civil. Todas las disciplinas forenses. Todas las disciplinas forenses para los efectos de que puedan coadyuvar con el agente del Ministerio Público. La parte de la policía científica es, yo creo que, de las más importantes, porque normalmente tenemos nosotros el concepto del policía con el arma fajada, que llega al lugar de los hechos, con botas, y llega pisando en el lugar de la escena, contaminando, ¿sí? Cuando pues existen protocolos para que poder preservar el área donde sucedió o se cometió un hecho constitutivo de delito o hecho delictuoso donde alguna persona hubiera perdido la vida, cualquier circunstancia que tienda a poder descubrir elementos. En dos etapas. Primero tiene que llegar a preservar completamente el lugar. Totalmente. Mira, si me permites, a ver, voy a compartir con el auditorio un símil muy claro. Evidentemente, toda proporción guardada, si prenden su canal de televisión, podrán ver. La serie de CSI, esa es el área de criminalística, ese es el laboratorio de criminalística, es decir, es el que llega, preserva la escena del crimen, levanta los indicios y hace los exámenes. Los agentes del Ministerio Público son los detectives de la ley y el orden, no son los fiscales que acusan. Los fiscales que acusan son los ministerios públicos adscritos a los juzgados. Los que están haciendo la investigación del delito, que nosotros tenemos como agentes del Ministerio Público, como fedatarios, realmente son el equivalente de los detectives de los programas norteamericanos. El policía, que nosotros tenemos identificado como policía, es el que está vigilando nada más y es el que ejecuta las órdenes de los detectives. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos mal entendida la función del Ministerio Público. Y mal estructurada. Porque el Ministerio Público jamás debería de estar sentado en una oficina. Debería de estar de un lado a otro recabando la evidencia y haciendo las investigaciones. Y estamos acostumbrados a que hay que allegarle al Ministerio Público hasta su escritorio los elementos de prueba cuando él tendría que estar en el campo dirigiendo la investigación y teniendo a los del CSI mexicano, al laboratorio de criminalística, recabando las evidencias. Mientras no se entienda, por eso yo decía que es el que no se entiende por parte de los operadores, mientras esto no se entienda, mientras los agentes del Ministerio Público quieran hacer investigaciones desde el escritorio, no va a funcionar el sistema. De nada sirven 70 y 100 millones de pesos más gastados en un los juicios en materia oral no son la panacea, no es la solución a todos nuestros problemas, porque se ha dado un gran auge y se piensa que los juicios orales van a tender a disminuir por algún concepto el sistema de impunidad. No, aquí si tenemos un agente del Ministerio Público mal preparado, pues vamos a tener una persona responsable afuera. Hoy en día... Afuera, porque acuérdate que opera el principio de presunción de inocencia. ¿Sí? Así es. Ya, en ese sentido, si el Ministerio Público, mi policía científica y mis peritos no cumplen con esta labor, pues obviamente vamos a tener una impunidad, porque se cometió un hecho delictuoso y ese hecho delictuoso nunca va a ser sancionado. Responsables en libertad. Porque sí, va a impedir la aplicación de cualquier sanción. Igualmente va a pasar para los litigantes, porque obviamente no nada más se trata de la parte del Ministerio Público. Si un litigante no cumple con su función, no ofrece una defensa adecuada,
que bueno, el juez incluso lo puede advertir. Si dentro de las diversas etapas advierte el juez que el abogado, aunque tenga su cédula de capacitación y que esté certificado, advierte que existe una notoria falta de preparación, lo puede en ese momento con permiso y pone al abogado defensor de oficio. Sí, pero lo que pasa es que son lo que decía Benjamín es muy cierto, es el tema cultural. Mira, Así es. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esas constancias de autos para efecto de instrumentar apelaciones y para efecto de instrumentar amparos? Es decir, van a tener que andar trasladándose o sacando copias de un lado a otro, y eso es un problema. En Estados Unidos, en el sistema origen de este modelo que estamos queriendo seguir, de entrada, no cualquier cosa se puede apelar. Así es. No cualquier cosa se puede apelar. O sea, allá, para que pueda elevarse una apelación, tienen que ser casos muy específicos, que además es una audiencia oral, en donde se presenta la apelación y es de inmediato. Nada de instrumentarlo y de que luego nos citamos. Para retardar el procedimiento. Para retardar el procedimiento. No, pero además no en Como cualquier muchos caso. de nuestros casos que se hacen. Y el habeas corpus también, Sí, en cualquier... así es. Y mucho menos llegan los asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, en los Estados Unidos, para que un asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia, es porque de veras reviste una gravedad impresionante. muy Y grave. aquí, en México, nuestro sistema está diseñado a partir de 2 instancias y una tercera posibilidad, que es el amparo directo. Y entonces, esa constancia del juicio va a tener que andar viajando de un lugar a otro para efecto de que puedan instrumentarse las apelaciones, y cuando en realidad culturalmente tendríamos que restringir los derechos de apelación, por ejemplo, para muchos casos. En Estados Unidos, las revocaciones no las resuelve el mismo juez que dicta el asunto. Para garantizar la imparcialidad, si yo dicto una determinación como juez, mi determinación la revisa otro juez de mi misma jerarquía, pero el de la nunca puerta tú de al mismo. lado, nunca Eres yo juez mismo. así es. Entonces, esas partes, que es Son lo que decía incongruencias. Benjamín, esas partes culturales, son las que van a hacer que esto no sea eficaz. Que al día de la fecha Al menos al principio. hay policías, me consta, bien preparados, hay agentes de Ministerio Público bien preparados, hay jueces bien preparados, pero en una población en un porcentaje del 1 al 100, ¿cuál será el porcentaje de ministerios públicos preparados? ¿Un 10%, un 15%, un 5% para el nuevo sistema de justicia penal? Y de ahí nos vamos con los jueces, con los policías. A ver, ahí hay una cuestión, creo que es fundamental. Estar preparado no es tener constancias de capacitación, no es hacer cursos, no es ser diplomados, eso no es estar preparado. No. O sea, estar preparado para un procedimiento oral es tener la capacidad de síntesis para en un tiempo récord poder exponer todo un argumento. Es tener la capacidad del juez para poder tomar una decisión y fundarla en Unos ese cuantos mismo talleres, momento. cursos, Así si no se es. mide por Lo horas. cual vamos a tener no se da- abogados que van a tener la apertura del caso, Sí. otro va a interrogar testigos, otro va a realizar una serie de actividades, va a ser ya una fragmentación. Sí, Pero ahí por viene parte- otra vez el mismo problema. En nuestro sistema no es el juez el que resuelve, sino los proyectistas. Que ahora ya no van a poder ser porque tiene que ser el juez directamente. ahora sí habrá que entrar. Entonces, vamos a encontrarnos con que muchos de los jueces no saben resolver o no tienen la capacidad de hacerlo de una manera pronta. Porque no están acostumbrados a hacerlo, porque no lo hacen. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Así es. ¿Verdad? Pues, nos van a poner a patinar, ¿no? Así es. Sí, no, puede haber un porcentaje de operadores del sistema, por ejemplo, de jueces que quizás en un 90 o un 95% ya tomaron alguna capacitación, Sí. ya tomaron alguna pues especialidad, qué sé yo, pero de que la hayan tomado a que estén realmente preparados hay una gran distancia. Igual pasa Así con es. los peritos, ministerios públicos, policías. Y con los Entonces, abogados también. En términos generales, ¿cuál podrá ser el porcentaje realmente preparado? No que se haya capacitado, que haya asistido a algún curso, etcétera, sino que realmente entienda y sepa ya o esté preparado para operar de veras el nuevo sistema de justicia. Es una gran dificultad el que tengan la conciencia de lo que es el Sí, yo creo que ni siquiera hay la procedimiento. conciencia de lo que ¿Verdad? se trata. Yo, si tú me preguntaras, para que pudiéramos garantizar que estuviera la gente mínimamente necesaria, preparada para esto, yo creo que el 2025 sería un buen año para empezar. ¿Le parece un tiempo razonable? Un tiempo. razonable. Sí. Sí, Entonces- sí, porque te digo que el problema no es conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, el problema no es tener cursos, no es tener papeles colgados en la pared de No, las si no es oficinas, por horas. sino que es de veras entender de lo que se trata. Mientras no se entienda de lo que se trata el sistema de justicia en su conjunto, vamos a tener audiencias accidentadas, vamos a tener malas resoluciones y vamos a tener, como lo dijo Lorenzo muy claramente, cientos de responsables en la calle.
Sobre todo el problema que tenemos con las pruebas, famosas pruebas anticipadas, que vamos a hacer con las pruebas que en el momento se tienen que ofrecer, jueces que tienen que tener disponibilidad inmediata. El caso más simple, una persona que es detenida por elementos de seguridad pública del Estado y lo encuentran en evidente estado etílico, borracho. Entonces ya no es aquel que te voy a llevar a certificar con el médico, no, le voy a tener que dar vista a un juez para que podamos tomar pruebas a efecto de determinar que efectivamente viene tomado, o bien pudiera ser que el aroma que despide pues es diabético y se tuvo una carga de insulina. Nada que ver con hoy en día, que cuando los ponen ya ni cruda traen. Exacto. ¿Y por qué me detuvieron? Pues yo no sé por qué me habrán detenido. Así es. Entonces, en efecto, este tipo de pruebas anticipadas o de las pruebas de que por su naturaleza pudieran desaparecer, van a requerir en forma inmediata pues la participación del Poder Judicial del Estado. Y la disponibilidad. Y sobre todo en la forma en que como yo como agente del Ministerio Público voy a solicitar esa prueba, ¿sí? Porque si yo ofrezco mala prueba, pues en ese momento pues es la cabeza de mi... Ya perdí, es la cabeza de ya mi se perdió mi procedimiento, y ya perdí mi procedimiento. procedimiento. Así es. Pues es que el nuevo sistema implica gente comprometida con el cambio, si no, de poco va a funcionar. Definitivamente. Pero aquí hablamos de capacitación en muchas áreas. Lo mismo el área de los policías, los peritos forenses que deben de tener también, independientemente de los conocimientos que deben tener, la preparación práctica, ¿sí? La preparación práctica para la conservación de los... Su pronóstico para septiembre del presente año. ¿Qué lo van a volver a postergar? Van a tomarse de los artículos transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo van a volver a patear el bote lo más que Un se poco pueda, más lejos. Un poco más lejos. Chao, Benjamín, ¿qué opinas? Definitivamente eso es lo que va a suceder y harán bien porque sería desastroso implementar o forzar la implementación de un sistema al que no estamos acostumbrados, que nos es ajeno y además en el que se va a crear, de acuerdo al diseño que tienen, una tremenda corrupción. Las víctimas, ¿qué culpa tienen? Así es. Mi pronóstico es al revés. Va a imperar el orgullo potosino, van a intentar sacarlo adelante y vamos a tener una serie de traspasos, una serie de desaciertos y finalmente, pues bueno, la Procuraduría va a tener que continuar adelante. Yo no creo que ya vaya a haber una segunda lapso de espera. Yo considero que ya gobierno del Estado tiene que continuar adelante por múltiples razones. La primera es una de carácter político. 2015 es año electoral. Entonces, por esos simples efectos, yo no creo que vayan a retardar vayan a hacer otro compás de espera. Llueva, truene o relampaguee, a finales de septiembre vamos a tener resultados. Desastrosos, pero los vamos a tener. Esperemos, no será vez de malo. Yo entendí la pregunta de que fuera funcional y sirviera, ¿no? Como en Foro Potosino existe democracia, creo que coincido también con lo comentado por el maestro Lorenzo Sánchez Andrade. Muy seguramente va a prevalecer el orgullo potosino. Vamos a iniciar el sistema en el mes de septiembre y bueno, independientemente de los daños colaterales que pueda ocasionar el no estar al 100% preparados. Lo correcto sería lo que opinó el licenciado Jorge Chezal y el maestro Benjamín, en el sentido de que se diera un compás de espera. Eso es lo correcto, es lo ideal. Eso es lo correcto, lo ideal. Mas, sin embargo, las formas nos indican que no se va a llevar a cabo así de esa naturaleza. Tenemos un año que ya se aproxima en forma electoral y el Estado está ávido de recuperar confianza en el pueblo. Así es, pues vamos a ver quién paga la comida en septiembre, si ustedes o nosotros. Muy bien. Amigos de este su programa Foro Potosino, lamentablemente hemos llegado al final del mismo. No nos resta más que pues invitarlos a que sintonice la próxima semana Foro Potosino, desde la señal de Plano Informativo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.